Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con la clase. Habíamos quedado aquí en todo lo que era abdomen. Así que vamos por esto. Bien. Aquí. Un segundito, acomodo esto. Aquí, más grande. Ahí va. No sé, lo noto un poquito más lento al, al zoom. Dale. Ahí está. Perfecto. Bueno, habíamos quedado acá lo que era, mostrábamos lo que era la programación de la secuencia radial. Lo que el sitio de interés iba a ser el coledoco, ¿verdad? Entonces nos íbamos a posicionar justamente ahí, donde está el coledoco, donde lo buscábamos en planos axiales. Aquí lo tenés también. Esto otro que está marcando aquí, chiquitito, ahí, piqui, es parte de el páncreas. Entonces, el conducto este que ves aquí, todo este conductito largo también tiene que entrar. Fíjate, todo ese árbol muy, muy lindo y dilatado, como venía acá, la oclusión. Después aquí tenemos que tener el cístico, pero no estaríamos viéndolo bien. ¿Mm? Bueno, a ver si lo podemos ver en otro plano, ¿verdad? Porque el cístico, cuando se juntaban, formaban el colédoco, ¿no es cierto? Cuando se juntaba con el hepático común, que es este grande que viene por acá. Este paciente está operado. No es una buena referencia, pues no tiene vesícula, ¿sí? Pero bueno, pues ya también el calibre está bastante más grande de lo que debería ser. Pero bueno, no es una buena referencia, pero aquí sí, este otro conductito tiene que entrar, que lo ves aquí. ¿Eh? Por eso siempre tratar de buscar esos, por lo menos esos tres T2 primeros, ¿sí? Lo que era el sagital, el coronal y el axial, ¿sí? Tratar de mostrarlos en un solo plano y así nos va a ayudar a justamente hacer esto, que es una parte más, como decíamos, complicada, porque tenemos que ver referencias anatómicas y tener que ponerlas todas en una imagen, como ves acá. Y aviso, se puede complicar. Lo que no dije fue la preparación de la colangio. ¿Mm? En algunos lugares se suele darse para que el paciente tome ¿mm? 2 o 3 tacitas de mate cocido. ¿Por qué mate cocido? ¿Por qué sé qué será? ¿Qué tiene? Tiene como una especie de metal, podríamos decir, un elemento o algo, una molécula. ¿Mm? Se llama manganeso. ¿Sí? Debe tener parte, diríamos, de lo que sería magnesio, ¿verdad? Pero no sé cómo es toda la estructura. Esto ayuda a que nos saque un poco de señal. Como decimos, ayudamos al T2 un poquito con esa infusión que se le da al paciente. Nos genera un contraste, como decirlo, tenemos parte que en este caso sería algo negativo, ¿no es cierto? Porque estaríamos restándole como es, señal. En algunos otros lugares también lo que hacen es cuando aprovechan el gadolinium que quede, puede llegar a quedar un remanente, algunos mililitros, saca, tira y se le da también para tomar. Eso realmente yo eso nunca lo hice, puse un tecito, hidratar con un tecito o dos de manganeso puede ser algo bueno. Además también se le da al paciente para que tome, hace toda esa cosa, ¿no? Siempre, siempre cae bien. Así que bueno, a ver, ¿qué estamos viendo acá? Este sería un plano, o sea, una imagen, mejor dicho, de lo que es la secuencia esta volumétrica. Y fíjense las estructuras, ¿no es cierto? Cada uno de los conductos derecho e izquierdo, el común. Después acá vemos parte del cístico, ahí está, y se une y forma el colédoco, ¿no? Y después aquí el conducto el pancreático. Y después vemos esta vesícula larga, así elongada, ¿no es cierto? Con todas estas cositas negras ahí adentro, que son, claro, estos cálculos de la vesícula, ¿no es cierto? Partes de eso. Eso es lo que se intenta ver. Entonces, dependiendo de la ubicación de la obstrucción, los síntomas pueden variar, bla, 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 y para eso tenemos esta otra imagen, que bueno, es a modo también, no, la próxima imagen. Pero bueno, aquí vemos algo de lo mismo, más discípula. ¿Qué es esto que está acá? ¿Mm? Si pongo, por ejemplo, esta imagen para que la describas y pongas alguna descripción sobre esto, podés decir de que esto es una especie de fantasma, ¿sí? Una imagen que se tomó de un volumen parcial, por decirse, pero no sería un volumen parcial porque es parte de la vesícula. Pero ¿qué pasa? Ahí este paciente respiró, entonces te hizo esta forma acá, de lo que sería parte de lo que es una especie de ruido, podemos decir, que está asociado ya a la misma secuencia, ¿no es cierto? Que viene ahí, nos está copiando algo de vesícula. ¿Por qué? Porque se hicieron respiraciones tic, tic, tic ahí, entonces hubo una, ¿cómo decirlo? Una descalibración, no salió toda junta.
esa vesícula. Entonces vemos esto acá, este contorno. Pero bueno, es una imagen residual, podemos decirlo de esa forma. La vesícula llena, fíjense la cantidad que hay, y después este de aquí están tapándolo todo, que hace que, bueno, que se produzca este tipo de patologías, ¿no es cierto? Y recuerden, es una urgencia. Esto tiene que ir y rápido al resonador. O sea, si están de guardia pasiva, tienen que ir a hacer ese estudio. No hay forma. Después, bueno, cómo están compuestos por colesterol, por bilirrubina. Por eso decíamos que para los rayos X suelen ser, ¿cómo decirlo?, invisibles, ¿sí? Se pueden ver algunas siluetas, ¿sí? Pero en lo general no vemos un cálculo como si en los renales. En los renales sí lo vemos ahí, bien, bien, con brillantitos ahí en la placa, ¿cierto? Pero en este caso no los vamos a ver así. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la composición y demás? Ok, sí, bilirrubina, no mucho más que esto, y ahí sí pasamos. Bueno, dependiendo de cómo son las obstrucciones, acá, como vemos, cambia lo que sería la forma en la cual se lo llama. Por lo general lo que vas a encontrar es una coledocolitiasis. Ese va a ser el diagnóstico presuntivo. ¿Sí? Coledocolitiasis y listo. Pero también hay que tener en cuenta que el cálculo puede estar obstruyendo solamente el cístico. Entonces el obstruye el cístico, tic, se corta aquí sería y se retira toda la vesícula, ¿sí? Y se deja los conductos. Pues, bueno, eso es un tema. Ya es más complicado cuando se obstruye el colédoco. Pero en general, la indicación va a ser esta siempre. Coledocolitiasis. Algunos te pueden poner también alguna colecistitis, pero generalmente te lo solicitan por esto. Una colecistitis, una coledocolitiasis. ¿Qué más? A ver, seguimos pasando. Algunas imágenes. Fíjese el tamaño que tiene esto. Ahí, claro, cómo se produjo toda esa acumulación y cómo se ve todo el árbol, todo lleno de bilis. Todo esto se puede infectar. Esto por eso es que requiere sí o sí sacar esto de que está acá. Fíjate que ahí, ¿qué es esto? Es el pancreático. Siempre hay que dejarlo, la reconstrucción, ¿no es cierto? Sí. Y ver los diferentes planos. Acá, como ves, toda la fila que hay ahí obturando el colédoco, ¿cierto? ¿Qué más para decir sobre esto? Mm, no mucho más, o sea, también tenemos que atender a que estas obstrucciones en las vías biliares pueden también ser producto de patología proliferativa, como ves acá, un tumor en la cabeza pancreática, también aquí, tumores inmensos que ves, que tienen ese carácter que se expanden, así, y comprimen. Entonces, al comprimir generan también este tipo de patologías, ¿no? O sea, un aumento de lo que es todo el árbol biliar, una acumulación de bilis y bueno, todos los síntomas que vienen aparejados por eso. Creo que se los conocía como la tríada de Charcot, si no mal recuerdo. Esas los tres caracteres que tienen, y además también la colia, ¿no? Bueno, no hay coloración en la materia fecal, esa es la otra también. ¿Qué ves aquí? Es, como decíamos, parte de ahí de un tumor que vemos que también hace que haya ahí una obstrucción, y este otro gigante que ven acá es células del páncreas. Este es un tumor pancreático. Una paciente añosa, ya grande, que tenía eso ahí. Entonces, para la colangio se utiliza método de diagnóstico y seguimiento de pacientes con patología hepática y pancreática. Esas serían las indicaciones y en donde se va a hacer foco, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Aquí, uroresonancia. Sí, podemos decir de los estudios como más complejos que podemos hacer en resonancia, puede llegar a ser este. Complejo no por cómo tendrías que abordar el estudio, porque el protocolo va a ser lo mismo que fuimos viendo, pero en vez de las secuencias estas de colangio, estas que vimos, la radial y la volumétrica, en vez de al colédoco, lo vas a hacer justamente a lo que es riñones, uréteres y vejiga. O sea, vas a cambiar de sitio, nada más. La programación va a ser lo mismo, que ahí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque es difícil. A ver, riñón, riñón, ¿cierto? Acá, uno y el otro. Vemos que hay quiste, bueno, está un poquito dilatado el sistema. Y esto que ves acá, así está, es el uréter. La idea es tratar de sacarlos siempre todos continuos. O sea, en la forma más continua posible. Y eso es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tenés que verlo en dónde está, tenés que además no solamente verlo, sino tiene que tener un suficiente calibre, o sea, el paciente tiene que estar excretando, si no, no se ve, es una laminita, prácticamente nada, lo puedes seguir, pero en un momento se te pierde, pues se meten ahí, digamos, entre lo que sería la musculatura y empieza como a irse un poco la imagen.
Entonces, para esto, este estudio requiere de esta preparación. ¿Mm? A ver, por un lado, la furasemida, que dice preparación con furasemida de 1 miligramo. Y solución fisiológica, 50 mililitros. Eso quiere decir, el paciente va, hacemos la vía, permeable, todo bien, bla, bla, pasa el paciente, hacemos todo el protocolo normal de abdomen, como veníamos diciendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Fíjate aquí que los radiales ambos uréteres, volumétrico a todo el sistema, el dinámico en 4 fases, pero va a ser en este caso en plano coronal. No vamos a hacer los volumétricos en forma axial, como lo hacíamos en el abdomen, sino que acá vamos a cambiar de plano y lo vamos a hacer en coronal. Ahora, la medicación, la furasemida, lo que hace es que aumenta la excreción renal. Entonces, al aumentar la excreción, vamos a generar de que, a su vez también dándole un golpe importante de agua, o sea, mucho líquido le vamos a pasar por la vía, hacemos que ese paciente se hidrate y que justamente haya para lavar, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener un aumento del tamaño de los uréteres. Entonces así lo podemos seguir. ¿Sucede esto siempre en todos los lugares donde va? La respuesta es que no, no se hace todo esto siempre. Además, también la fuраsemida tiene contraindicaciones, esto también hay que atenderlo. Lo mismo que la iosina, tiene sus contraindicaciones, la furasemida lo mismo. Pacientes, por ejemplo, que son hipertensos, no se le puede dar furasemida. Bueno, pero esa sería la utilidad o sería la parte práctica para poder tratar de justamente sacar estos uréteres, sacar este sistema, todo el sistema completo. Y como ves, toda la vejiga completa y todos los riñones. O sea, un lindo FOB tenés que utilizar aquí. Secuencias volumétricas utilizadas para planificar la adquisición, perdón, de single shot, sería secuencias como estas que ves acá, para recién ahí hacer el volumen, o sea, todo ese volumen de cómo te va a ocupar. Para más o menos obtener esto, tratar de obtener esto. Todos los recorridos, como ves, no están acá, por ejemplo, falta parte, ¿no es cierto? Acá sí tenemos, pero también todo, pero igual hay un adelgazamiento. Por eso decía que es un estudio complicado de hacer quistes, esto, bueno, lo que le está pasando a este paciente. Y después, obviamente, tratar de ver en vistas posteriores lo que sería el trígono, aquí, donde desembocan los uréteres, y toda la vejiga. Esto es muy, muy importante cuando tengamos que hacer un auro. Lo mismo que cuando hablábamos en el caso del páncreas, que tiene que salir todo el páncreas, si seguimos todo ese conducto, lo mismo para acá. Toda la vejiga, todos los riñones y todo el sistema, ¿no es cierto? ¿Mm? Secuencias volumétricas de una o de dos, bueno, no importa mucho, no hay tampoco tanta diferencia, pero más o menos es eso lo que se hace. Después, entero, resonancia, también para evaluar lo que es todo, como decimos, las paredes del intestino delgado, en este caso. Estaríamos viendo víscera, en este caso hueca, pero la idea es tratar de llenarla toda con líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a este paciente previo? ¿Cuál va a ser lo que se le va a indicar a este paciente? Que tome mucha cantidad de agua, o bueno, o Varex también. 2 litros. Empieza a tomar, sigue tomando. Y después cuando llega al servicio tiene que venir también, porque no tiene que terminar toda la toma, no tiene que terminar en el servicio. Y después se viene la parte ya, como decirlo, más práctica del tema. Acostamos al paciente, se puede hacer esto en decúbito prono, depende cómo sea la indicación o quién informaría ese estudio, a dar esas indicaciones. Decúbito supino o prono, a ver, no entiendo bien cuál sería la diferencia, a lo mejor cómo se distribuye el líquido, pero bueno, puede haber esta variante de cómo acostarlo al paciente. Y después que todo el sistema esté lleno de líquido. Entonces, si lo vemos vacío, el paciente sale, agarramos otro que venga, que está, ojalá que tengas a alguien en el servicio, porque si no te vas a atrasar, ¿eh? Y darle agua para que tome, para que se hidrate, y se logre esto, como ves acá. De un lado, fíjate que los patrones no son iguales, la parte de lo que sería el intestino delgado, esas dos divisiones que tuve, de Jejuni y del ilio. Los patrones mucosos cambian. Entonces, lo que se intenta ver es esto. Cuando hay enfermedad inflamatoria, por ejemplo, el intestino delgado, cambios de los patrones dentro, ¿sí? De lo que es todo el intestino. Entonces, por eso se debe tomar mucha agua para generar este efecto que ves, aumento de la señal por el líquido y a su vez también la pared que lo contiene, ¿verdad? Entonces, ese sería la forma. Después mira acá, mira qué lindas las arterias renales de un lado y del otro. Qué linda imagen esta. Eso para hacer una angio, ¿recuerdan que se había angios, arterias renales? Entonces, coronal gradiente en T2 para visualizar las vísceras llenas de líquidos, el patrón de las mucosas del intestino delgado.
¿Qué secuencia se va a utilizar con estos casos? Vamos a hacer estos T2 try bien pesados. Son coronales T2, pero ¿qué pasa? Tienen una pesadez muy importante, es un tiempo de eco bastante largo, suprime todo y nos deja mucho líquido. Entonces esa sería la intención. ¿Mm? Entonces, al protocolo normal que estábamos haciendo, le vas a agregar estas dos secuencias por ahí, de un lado, tanto axial como en coronal, de estos T2 bien pesados para observar justamente patrones mucosos, como ves acá. Las diferencias entre uno y el otro, y a su vez también si llega a haber algunos cambios por enfermedades inflamatorias como la de Crohn, por ejemplo, o de las indicaciones que para este estudio, ¿no? Para hacer entero resonancia. Vamos a algunos casos acá para estudio, ya de una mujer embarazada en términos. Fíjate ahí cómo está ya puesto ahí de cabeza para salir. Está así ya el feto. Recordemos que podemos estudiar, ¿cómo decirlo? A la mamá en sí mismo, como decimos, podemos estudiar el útero, podemos estudiar la placenta, ¿m? O podemos estudiar directamente el feto. ¿Se pueden hacer resonancias magnéticas del cerebro para el feto? Sí. ¿Se puede hacer abdomen para el feto? Sí. Se te va a mover. No hay manera de evitarlo, ¿sí? Pero sí. Se hacen estudios para justamente ver esto. Por ejemplo, también cuando hay espina bífida, también otras indicaciones para estudiar el feto por resonancia. ¿Sí? Pero acretismo placentario, en el caso para ver si hay placenta previa o acreta, cualquiera de las dos formas, también se utiliza esta técnica. ¿Sí? Se utiliza resonancia. Se puede ver con eco, pero también se indica por resonancia. Entonces, sistema nervioso de feto, realizar seguimientos de resonancia magnética, y como veíamos, fíjate la posición, toda la placenta alrededor. Atletismo placentario, placenta previa. Acá estamos estudiando el cerebrito del bebé. ¿Qué protocolo le vas a hacer? El mismo del cerebro de adultos, pero con los cortes mucho más finos y vas a tener que agregar una densidad protónica a ese cerebro. Y acá estamos viendo si hay una malformación, ¿verdad? Algo está pasando acá. Hay una formación en los ventrículos laterales muy dilatados, llenos de líquido. Acá se ve perfectamente. ¿Cuál va a ser la angulación? Los planos exactamente iguales a un cerebro. ¿eh? Pero ¿qué vas a hacer? Vas a estudiar con las cosas más chiquitas, con los fondos más chiquitos y los cortes también más finos hacia este cerebro en el caso, ¿cierto? ¿Qué más acá? En este paciente se nos indicó, mejor dicho, se le indicó la resonancia para esto que ves acá. Tenía miomas uterinos, y se querían ver estos miomas, y ya, fíjate que estaba ya de cabeza, o sea, estaba paciente en término, ¿cierto? Y también si en el caso había placenta previa, que en este caso no, porque se ve despejadito aquí el conducto. Muy bien. Pero sí se quería estudiar esto, ¿no? Todo lo que era la parte de los miomas que tenía. Entonces, una resonancia magnética obstétrica para el estudio de miomas uterinos. En este caso, se hizo una pelvis. Como decís, a ver, si hicimos una pelvis, queríamos solamente estudiar esta partecita nada más. Entonces, se hizo una pelvis, unas lindas secuencias, bien todas secuencias en espineco, para tratar de ver lo mejor posible la anatomía, como vemos acá. Bueno, aquí terminamos esta clase. Si hay alguna pregunta, me dicen. Voy a compartir algo que no me iba a dar el tiempo, sino para la próxima. Así que así medio rapidón, vamos para la otra cosa, vamos para la otra parte. Que viene también de la mano con columna, pero bueno, es otro tema, algo parecido. Así que vamos a hacer un refuerzo de eso y después ya ahí sí cerramos. A ver, tengo tiempo, ¿no es cierto? Sí, tengo algo de tiempo. Bien, a ver, ¿qué estamos viendo acá? Un corte de médula, ¿no es cierto? Vamos a apuntar ahí a la médula. Lo que vamos a hacer, o tratar de ver algunos casos, o con lo que sería un síndrome medular. ¿Eh? Así que vamos a pasar. Bueno, esto es toda anatomía, podemos ir pasándolo, podemos mencionar, ¿no? Todo lo que son las raíces nerviosas, ¿cierto? Estos pares espinales, están siguiendo todos esos pares, ¿no? Y cómo se dividen. Siempre hay 8, recuerden cervical, tenemos 7 cervicales, pero hay 8 pares. Y después aquí todo, bueno, los trayectos, ¿cierto? ¿Qué más? Seguimos pasando. Sigue habiendo anatomía. ¿M? Para más o menos ilustrar esto, acá vemos las raíces nerviosas, ¿cierto? Cuando se forman los agujeros de conjunción y sale el nervio todo envuelto en dura madre, ¿no es cierto? Ya ahí, esto sería la envoltura de la dura madre, ¿verdad? Y después salen los haces que tienen, estos áreas aferentes y eferentes, partes, nos dan dos tipos de estimulación, ¿cierto? Lo que son sensitivas y funciones motoras. ¿Qué más? Generalidad de columna, esto es un repaso. Generales de columna, de T2, T1 y estilo, recuerden sagitales, disco o bloque, depende, gadolinio, Ya esto ya lo vimos viendo también.
Y acá vamos a hacer el parate. Cuando hay pacientes traumatizados, ¿sí? Que haya algún tipo de sospecha de una lesión en la médula, tiene que haber un sagital en difusión. Para decirlo así, globalmente. La palabra SIGWO, la recuerdan que eran unas siglas que significaban de que hay que hay sospecha, o sea, mejor dicho, el cordón es entero, ¿sí? Pero el paciente tiene los síntomas de un shock medular. Esto sería la palabra SIGWO, Spinal Cord Injury Without, o no sé cuál, bueno, pero sin signos de que esté roto el conducto, ¿no? Mejor dicho, los nervios, ¿cierto? O la médula. ¿Mm? Entonces, ese paciente tiene todos esos síntomas, pero asimismo no vemos en la imagen que haya algo que nos dice, sospeche, y dice, bueno, sí, está acá, está rota la médula, ¿no? O algo, está enterita, está normal, está perfecto, pero ¿qué pasa? Queremos decantar si hay lo que sería una isquemia. Entonces, si hay una isquemia, difusión, la va a, ¿cómo nos la va a mostrar? Bien, seguimos. Síndrome medular, entonces. A ver, para dividirlos por un lado y por el otro. Estos síndromes medulares pueden ser traumáticos y no traumáticos. Y después síndromes de compresión medular, que algo también ya habíamos visto, por ejemplo, cuando había, ¿qué cosa? Un canal estrecho, por ejemplo, que se producía artrosis, a su vez esa artrosis hacía una degeneración de los ligamentos, entonces angostaba el canal y a su vez también comprimía la médula. Entonces, al comprimirla, ese paciente tiene una diferente cantidad de síntomas, podemos decir. Recuerden cuando había una compresión medular, ya sea en qué parte sea que estamos hablando, bloque, tan, bloque. No vas a estudiar disquitos, no. Vas a estudiar todo un bloque entero, porque justamente se quiere ver el calibre del canal. ¿Sí? Después, cuando son de origen traumático, bueno, por un trauma, y cuando son no traumáticos, vamos a hablar de patología proliferativa, ¿no es cierto? O sea, cáncer. Eh, bueno, más o menos como para decir todo lo que fuimos hablando recién, todo esto, de lo que serían estas lesiones, obviamente son muy invalidantes cuando hay alguna, ¿cómo decirlo? O sea, un trauma, ¿sí? Y se rompen los trayectos, digamos, de la médula. Este paciente puede quedar, digamos, sin funciones motoras ni sensitivas, ¿sí? Puede ser desde el cuello para abajo. Dependiendo de cómo está la altura de la lesión, va a haber cada vez más grupos comprometidos, ¿cierto? Entonces llegan a ver, mientras más alto es, más grave sería la lesión. ¿Por qué? Porque más alto empiezan a estimularse, por ejemplo, nervios que ayudan a respirar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver y decantar esas partes. Entonces vamos ahí. Acá tenemos una imagen en sagital, pues estaríamos viendo un sagital líquido, como está, hiper, perfecto, si un paciente, este es un paciente, como decimos, jovencito, joven. ¿Mm? Y acá ves, claro, ahí la lesión, tremenda lesión. ¿Qué es lo que estarías viendo acá? O producto, su producto, ¿cómo estaría ese paciente? Una tetraplegia. ¿Por qué? Porque si contás 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta acá se va muy abajo. O sea, va a tener, digamos, una tetraplegia, pero partes, digamos, de pulmonar, de la parte, digamos, del tórax, podría estar inervado. Porque dice, si cuanto más baja sea la lesión, ese 5, más músculos estarán conservados. El paciente podrá mover mejor sus brazos o sus piernas, pero bueno, en todo caso, mejor podría llegar a tener algunas estimulaciones, no en todo caso moverlos. Está muy por arriba esta. ¿Bien? ¿Qué más? Acá estamos viendo un golpe, ¿cierto? Una fractura. Esa fractura está impactando la médula, pero la médula está conservada, ¿verdad? Sigue todo ese trayecto. Entonces, lesión medular y completa, una lusofractura, shock medular. Siempre y cuando hay shock medular, eh, vamos a hablar de este caso, que está la médula conservada, tiene que haber lesiones, obviamente, tiene que haber qué es lo que le sucede después, ¿no es cierto? Eso no lo sabemos, pero está conservado, ¿cierto? Todo el circuito ahí. Al estar conservado, el pronóstico sería mucho mejor, pero automáticamente cuando hay un traumatismo de este tipo, ¿sí? Tan pronunciado, tan fuerte, una fractura así, y a su vez también impacta en zonas altas, como vemos acá, este paciente deja totalmente de tener funciones motoras. Por más que la médula esté intacta, lo deja de tener. No se puede mover, la va a ir recuperando a medida que pase el tiempo, con pruebas, con signos y demás, va a empezar a recuperar las funciones, digamos, motoras. ¿Mm?
Pero lo primero que sucede es esto, la médula se detiene. Y a eso se lo considera shock medular. Y si estás frente a ese caso, aquí tiene que haber una difusión para poder ver si hay alguna lesión en alguna de las arterias, como vayamos diciendo. Después que machaca lesiones también que son completas, pero más bajas. Estamos hablando de una paraplegia. En este caso ves acá, está cordón y acá parte del cordón. El paciente queda de la mitad para abajo sin funciones. Son casos, a ver, extraños, son casos raros ver esto. Por lo general no te viene a resonancia porque van directamente a tomo. Pero a veces los mandan igual, para que se hagan estudios, ver cómo está la situación y demás. Pero no es algo frecuente, ni siquiera de guardia, este tipo de estudio, como decía, de casos para ver. Entonces, a ver, para no traumático, ya vimos los traumáticos, ahora para no traumático. Enfermedades degenerativas, como veíamos, artrosis y demás, canal estrecho, cosas que ya nos tienen que sonar, bla, bla, bla. Infecciosa también, osteomelitis, también como es tuberculosis, cuando ya está progresada en el tiempo, ¿verdad? Administración de contraste, si es infeccioso y caso inflamatoria, también va a ir el contraste. Vascular, isquemia, y a su vez también tumores, tumores primarios, secundarios, que esto es lo que se agrupa como en líneas generales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los tumores? Hay un sobrecrecimiento de hueso o a su vez también hay una eliminación. O sea, pueden ser osteolíticas o osteoclásticas, como ven acá, osteolítica y osteoclástica o mixtas, cada una de las dos, ¿cierto? Son componentes diferentes, o sea, sigue siendo, diríamos, lesiones de tumor, pero ¿qué pasa? Una aumenta la cantidad de tumor y la otra la disminuye. Sea como sea, ¿qué secuencia te va a mostrar esto? Acá vemos T1, acá estamos viendo un T2 y acá estamos viendo un STIR. Habíamos dicho que en el protocolo de columna estudiábamos T1 y T2, y el STIR lo usábamos para traumatismos y a su vez también si había cirugía o pacientes con antecedentes oncológicos. Usábamos el STIR para ver eso. ¿Cómo lo vamos a ver en las imágenes? Esto es para todo globalmente. Habíamos visto también estas lesiones así, estas imágenes que ocupaban, digamos, parte del cuerpo vertebral, que se comportaban de una forma que eran los cambios MODIC de lo que es el hueso medular. ¿Sí? Pero en este caso no son cambios MODIC. Entonces, ¿qué secuencia es la que te da que no es un cambio MODIC? Es el T1. Siempre van a aparecer las lesiones hipointensas. Entonces, te hago una pregunta, sí. Si estás, por ejemplo, con un paciente que tiene tumor, vamos a hablar de próstata, y esos tumores de próstata te vino para hacerse una resonancia, y decís, "Che, ¿cuánta cantidad de lesiones que tiene? ¿Tiene una o dos? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la secuencia que te va a dar si son lesiones líticas? En tu caso, va a ser siempre el T1. ¿Por qué? Porque esa lesión se va a ver hipointensa. ¿Eh? Si es un cambio MODIC, como va a haber grasa, sería un T1 hiperintensa. Entonces sería, en este caso, hiper para lo que es un cambio MODIC, ¿verdad? Y después también se vería CIPER e hiper. En cambio, cuando son lesiones líticas, esto se aplica a todo en general, el T1, hay una disminución de la señal. Entonces, esto es bueno recordarlo porque decanta hacia otros lugares también, como veíamos. Si una lesión sospechosa, rara, no tenés un T1 ahí que hiciste en ese lugar, por X motivo, entonces ya sabes, tiras un T1, fíjate cómo se comportan esas lesiones y ahí ya le estás diciendo al médico, esto que está acá es lítico, es una imagen lítica, no es un cambio moderado de la señal producto de un cambio módico de la medida. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Ahí está. Esto por otro lado, vemos lo mismo. Vemos también compresiones medulares o síndromes medulares no traumáticos, producto de una compresión medular, cuando hay una fractura patológica. ¿Sí? Una fractura patológica es esto, justamente. Veíamos una lesión acá de hueso, un crecimiento normal, y esto va a tender a fracturarse, porque son las fracturas patológicas producto de tumor, producto de células que no tienen que estar ahí. Entonces producen estas fracturas patológicas y compresiones en la médula también. ¿Es de buena práctica hacer en este caso una difusión? No merita.
podrías hacerle también una difusión. Pero siempre tener en cuenta que cuando hay lesiones como esta o como esta, fracturas de los cuerpos vertebrales tienden a comprimir y es bueno también una difusión. Pero bueno, no siempre aplica todas estas cosas, ¿no es cierto? También tenemos que ver con cuánto, o sea, qué técnicas tenemos a mano y a su vez también, bueno, qué nos depara el servicio, ¿no es cierto? O sea, a qué podemos llegar a alcanzar. Entonces, metástasis ósea se comporta destruyendo, generando hueso, bueno, esto que ya más o menos lo vi, ¿no es cierto? Pero generalmente es así. Cuando hay metástasis óseas, lo que termina pasando es que esas metástasis se rompan, se fracturan en los huesos, producto, digamos, de la misma lesión, ¿cierto? Del mismo crecimiento y de tumor. Después acá tenemos un síndrome de la cola de caballo, es esto lo que estamos viendo acá también, síndrome de cola de caballo, que ves esto que ves acá, que sería todos los filos terminales, ¿cierto? Se empiezan a dividir todos los nerviositos y demás, y un producto de un crecimiento normal, en este caso estamos viendo una especie de tumor, también comprime la médula. Exactamente lo mismo. ¿Qué vas a hacer acá? ¿Disco, disco? No, vas a hacer bloque. Todo bloque, toda la lesión, ¿verdad? Ya ve acá, aquí te lo muestra en diferentes secuencias, cómo se ven y demás. Después esto que está acá es bastante sospechoso, Gadolinio, que tomó aquí un poquito. Pero bueno, no sabríamos bien qué. Esa segmentación de medio de contraste presenta una imagen, bueno, heterogénea aquí en toda la lesión. Todo esto que ves acá. Como lo ves de un lado y el Gadolinio obviamente como ayuda a poder ver. Acá tenemos unos implantes metálicos colocados. Hacemos la resonancia, sí, una fijación, sería una artrodesis. Esto es lo que hablábamos también en clases, ¿no es cierto? Cuando veíamos tornillos colocados haciendo una fijación de la columna, cortarlos. Siempre también cortarlos. Y no vas a estudiar necesariamente el disco y los tornillos. No te olvides de cortarlo siguiendo la dirección mayor de ese tornillito. ¿Y cómo lo ves acá? Así, clan, clan, cómo entra. Entra justo con lo que sería el pedículo de la vértebra. Entra uno por el pedículo y por el otro pedículo, ahí, clac, hacia el cuerpo vertebral. Que lo que se hace, estos se levantan para que descomprima lo que sería esto, ¿no? Los agujeros de conjunción. Que ves acá. Resonancia segura entonces entre 6 a 12 semanas después de hacer el implante. ¿Mm? Pero si te viene el traumatólogo y te dice que necesitas sí o sí una imagen de resonancia porque fracasó la cirugía, también se hace. Sí, 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 se hace. No le vas a echar porque te van a echar a vos. No lo haces a la resonancia y no queremos eso. ¿Eh? ¿Qué más? A ver, acá tenemos también una lesión en la médula chiquitita ahí, que afecta todo el cardio, todo el cordón. Fíjate ahí, un astrocitoma puede ser esto, sí, astrocitoma, sospecha de astrocitoma acá derechito ahí. Vas a cortar desde la lesión aquí hacia abajo, no solamente acá, ¿no es cierto? Y aquí tenemos bueno, la parte de neurología y demás. Bueno, si quieres ver parte de lo que sean todo lo que sean las células gliales de la neuroglía, ahí tenés algo para ver. También no nos olvidemos de los astrocitos y qué más era. Después teníamos también las células de la neuroglía, tumores también que salen en el cerebro, que son, bueno, varios. Sabemos el realce, fíjate bien, ahí esta era la lesión, pero bueno, ocupaba prácticamente todo el canal, ¿cierto? Criterios importantes, bueno, no mucho más que esto, y ahí ya terminamos. Eso más o menos como para sumar un poquito más a lo que habíamos visto de columna, lo que era ese síndrome medular o shock medular, y al protocolo también, y bueno, lindo también en ver los cortecitos en el caso para las prótesis y demás. Así que bueno, esa fue lo que es el contenido de la clase de hoy, abdomen y parte de síndrome medular. Recuerden de dónde vienen, los dos tipos que nos podemos ya encontrar. Y bueno, nada más. Cerramos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor díganme. Aprovechemos que hay. Le paso a comentar de que se sube todo el material. Y va a haber también un tercer modelito también de examen. Vamos a seguir con esto, como la misma dinámica. El que lo quiere lo manda, el que no, bueno, me espera la otra clase y hacemos la resolución. Vemos un tema más la clase que viene, toda esta parte funcional. Y bueno, ya terminamos el curso porque sigue la clase número 12 y después el examen. Así que descarguen lo que tengan en el campus, no dejen nada porque después va a pasar un tiempito nomás y ya todo ese campus se borra. Entonces tratan de recolectar toda esa información, sacársela de ahí y guardarla por ahí en otro lugar. Así no la pierden.
Y después, ¿qué más? Bueno, no mucho más. Así que bueno, paso a saludarlos, que estén bien y que bueno, nos vemos la próxima clase. ¿Eh? Hagan el examen, mándenmelo, así quiero ver cómo responden. ¿No? Pues ya no queda mucho. Ah, y recuerden también, si no pueden llegar a estar para el 20, por favor, sí, programamos otra fecha. Eso no hay problema, que tranquilos que se va a rendir. Y que bueno, estamos por ahí, si no preguntas, desconectamos. Perfecto. Bueno, igualmente, Dante, buen fin de para todos, no solamente para uno, para todos, para mí también. Que estén muy bien. Y bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Y bueno, y gracias a ustedes, por favor. Que estén bien y bueno, acá cualquier cosita me escribe. ¿Eh? Saludos para todos.